Bien, el día de hoy vamos el tema el título de la predicación es Jesús valora grandemente la verdad. Y vamos a ver 3 puntos sobre este tema, que es: Jesús vivió conforme a la verdad, Jesús afirmó ser la verdad y Jesús dio testimonio de la verdad. Y bueno, pues antes de entrar al primer punto, pues creo que algo que pues tiene relevancia y es sencillo, ¿verdad? Que es que la pregunta es: ¿por qué es tan vital la verdad? ¿O por qué la verdad es valiosa, verdad? Y bueno, pues pensando en algo práctico, estaba recordando hace poco que no sé si estaba en segundo de primaria o en tercero, espero que no haya estado en cuarto, pero recuerdo que estábamos afuera en la calle, ahí donde crecí, y salió un muchacho de su casa, un niño de su casa, se llamaba Poncho, y luego dijo: ¿saben qué aprendí hoy? Y decimos: pues, ¿qué? Dijo: en el Polo Norte hace mucho frío y en el Polo Sur también hace mucho frío. Y dijimos: ¿qué? Dijimos: no es así. Yo estaba con otro y: no, en el Polo Sur hace calor, ¿cómo va a ser frío? Pobre, lo dejamos todo norteado, ¿verdad? Porque ya no dijo nada y nosotros nos fuimos segurísimos, ¿verdad? Que en el Polo Sur hacía calor. Y sí, en verdad eso pensé en el momento. Me acordé porque alguna vez ya me había acordado y había pensado: pobre, o sea, ese pobre lo dejamos todo norteado, ¿verdad? Pero me di cuenta que estaba equivocado. Pero imagínense que ese conocimiento hubiera permanecido conmigo, ¿verdad? Y entonces se me dijera a mí y a otra persona, ¿verdad? Prepárate porque vamos a ir mañana al Polo Sur, ¿verdad? Y si nuestras creencias no están basadas en la realidad de las cosas, pues vamos a llevar, ¿verdad? Yo hubiera llevado al Polo Sur una maleta llena de shorts, llenas de sandalias y camisetas de manga corta, ¿verdad? Y el que su creencia está basada en la verdad o en la realidad de las cosas, pues llevará ropa adecuada, ¿verdad? Ropa térmica, botas, etcétera. Y bueno, en base a este simple ejemplo, ¿verdad?, podemos deducir pues cómo la verdad es muy valiosa y la mentira pues es dañina, ¿verdad? Aunque no sea adrede, ¿verdad? Pero si creemos una mentira, pues nos va a causar, pues finalmente nos va a causar un perjuicio. Imagínate ahora que piensas que vas a ir al cielo y al morir abres los ojos y te encuentras en el infierno. Te das cuenta muy tarde que la base de tus creencias estaba fundada en una mentira. Entonces, pues eso sería algo terrible, ¿verdad? Y eso sería algo con graves consecuencias si esto sucede. Por eso, pues es que es tan importante, ¿verdad? La verdad creo que es un valor universal. Creer en la verdad o querer estar en la verdad, y pues lo compartimos con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque Él también pues consideró lo mismo, ¿verdad? Entonces el primer punto es: Jesús vivió conforme a la verdad. Y bueno, en las Escrituras la persona que escribió el libro de Hebreos, en el versículo 13, versículo 18 dijo, ¿verdad? Dando testimonio de Jesucristo, dijo: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, ¿verdad? O sea, ese era el testimonio que daba de Jesucristo. Pero la verdad es que Jesucristo, pues, no necesitaba que diéramos testimonio de Él o que se diera testimonio de Él, porque vemos que en los evangelios, pues Jesucristo mismo manifestó esto, ¿verdad?, en su propia vida. Vivir conforme a la verdad, pues significa que en su vida Jesucristo, o su vida, correspondía perfectamente a lo que decía con sus palabras.
O sea, no había variación en él en eso, ¿verdad? Jesús fue 100% congruente entre lo que decía y entre lo que hacía. Y lo podemos constatar leyendo los evangelios. Jesús tenía una absoluta credibilidad. La Biblia lo menciona de otra manera, ¿verdad? La Biblia lo menciona como tener autoridad. Bueno, podemos también pensar en cuanto, por ejemplo, en un maestro de escuela, tal vez que enseñe sobre las matemáticas o la gramática o la ciencia, además, ¿verdad? Podemos decir que un maestro lo puede enseñar sin importar o sin importarnos qué clase de persona es en su vida privada, ¿verdad? Porque no tiene nada que ver con eso, ¿verdad? O sea, las cosas son separadas, ¿verdad? Pero en cambio, ¿verdad? Si una persona enseña sobre lo que en este mundo se conoce como ética o moral, su mismo ejemplo, ¿quién es él? Su carácter es importante, ¿verdad? En ese entonces. ¿Quién va a aceptar ser enseñado, ¿verdad?, acerca de la pureza por un adúltero? ¿Quién aceptará ser enseñado acerca de la honestidad por un mentiroso? Bueno, Jesús tenía autoridad porque él vivía de acuerdo a lo que predicaba. No existía en su persona ninguna discrepancia, ¿verdad?, entre lo que enseñaba y lo que hacía. No existían, ¿verdad?, diferencias entre sus palabras y entre sus hechos. Por eso en Mateo capítulo 7, versículo 28 y 29, nos dice la Escritura, dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces la misma gente daba testimonio que Jesús era una persona con autoridad. No venían estas palabras de él, ¿verdad?, ni de sus discípulos, sino de la gente a la que Jesús les enseñaba. Porque existía una gran diferencia entre los líderes religiosos del tiempo de Jesús y Jesús mismo. Por eso en Mateo capítulo 23, 1 al 4, dice la Escritura: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. O sea, todo valor universal, ¿verdad?, que se considera bueno en la vida, se puede poner de ejemplo al Señor Jesucristo, ¿verdad? Todos los valores que consideremos que sean universales, Él es el ideal, es el máximo ejemplo, y también lo es en cuanto a la verdad. Jesús valora grandemente la verdad. Y el segundo punto que quisiera compartir con ustedes es que Jesús afirmó ser la verdad. Bueno, pues ya aquí tendremos que enfocarnos a algo muy diferente, ¿verdad? Porque en el mundo hay gente que hace grandes afirmaciones. Una de las afirmaciones que se han hecho, ¿verdad?, hace poco, aquí en Estados Unidos, es que habían visto y había evidencia de extraterrestres. No, hombre, se armó todas aquellas personas que creen en eso, ¿verdad? Entonces se dijeron: no, sí ha de ser cierto, ¿verdad? No se dio ninguna evidencia. Y entonces
cuando empezamos a ser juiciosos en esto, empezamos a ver, pues esto que me dicen como que no me checa, ¿verdad? Porque, pues, ¿dónde está la evidencia? Y entonces, cuando una persona hace una declaración tal, cuando hace una afirmación de esta manera, pues buscan cosas que los descalifiquen, ¿verdad? Y por ejemplo, esta persona, pues podemos decir que le descalificaba su falta de credibilidad como persona, ¿verdad? Entonces no era una persona muy creíble, tenía cosas en las cuales se podían señalar que había mentido. Entonces pues ya no pasó de eso, ¿verdad? Y entonces la gente se olvidó. Algunos ahí todavía siguen pensando, ¿verdad?, que el gobierno tiene escondido ahí a ovnis y todo eso, ¿verdad? Como vemos una y otra vez en las películas, ¿verdad? Lo hacen como si fuera cierto. Pero también, por ejemplo, hay una persona que en Estados Unidos hace poquito perdió una demanda multimillonaria que se llama Alex Jones. Y Alex Jones tiene un show que hace mucho dinero y vende sensacionalismo. Y las cosas que lo descalifican, pues es los intereses que tiene él, ¿verdad?, de por medio de ser sensacionalista, ¿verdad? Su objetivo es obvio que no es la verdad, sino es el hacer dinero. Y entonces, pues crea muchas conspiraciones y no le sobran a él conspiraciones para sacar, ¿verdad? Y entonces se volvió una persona muy popular. Y la verdad es que pues mucho de ellos son conspiraciones, ¿verdad? Pero son afirmaciones que hace él como si así fueran las cosas, ¿verdad? Pero se le puede desacreditar sabiendo que hace dinero a través de ello, ¿verdad? Y decimos, bueno, pues ahí está el gancho, ¿verdad? Esa es la razón por la que hace estas cosas. Bueno, llegando al Señor Jesucristo, Él afirmó que Él es la verdad. Y en Juan capítulo 14, versículo 6, nos dice la Escritura, dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y bueno, cuando se hace una declaración tal, pues es normal que la gente en lo general pues busque descalificar lo que se dice, ¿verdad? Porque vaya que esta es una declaración, ¿verdad? Una afirmación. Pero podemos darnos cuenta a través de la Escritura que el Señor Jesucristo siempre decía la verdad. Él nunca mintió. De hecho, en Juan capítulo 8, versículos 45 al 46, hablando con los judíos, dice, y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? Y entonces se pone a que lo juzguen, ¿verdad? Y dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? O sea, se expuso, ¿verdad?, para ser corregido, pero nadie dijo nada. O sea, nadie le redarguyó, ¿verdad? Nadie lo desmintió. Vemos que también, tal vez, pensando en que qué lo podría descalificar de decir una aseveración tal, ¿verdad? Es que, pues tal vez lo que quería Jesús era el poder. Pero vemos que su objetivo no fue tener poder en este mundo. Porque en Juan capítulo 6, versículos 14 y 15, nos dice la Escritura, dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. No tenía deseos de poder.
Entonces no podemos decir que este es algo que lo motivaba a decir tales declaraciones, ¿verdad? Tampoco el objetivo de Jesucristo fue tener dinero o tener posesiones materiales en este mundo. En Mateo capítulo 8, versículos 19 y 20, nos dice, ¿verdad? Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. O sea, no tenía posesiones materiales, ¿verdad? No tenía una casa aquí en Jerusalén y otra acá en otra ciudad ahí cercana, ¿verdad? O sea, Jesús no tenía nada de esto, ni lo procuraba, ¿verdad? Entonces, no podemos descalificarlo en ese sentido. Hay gente que hace declaraciones y la oímos y la vemos y rápido decimos: esta persona está loca, ¿verdad? Y normalmente le atinamos, ¿verdad? Pero Jesús no fue un loco que decía cosas sin pensar. De hecho, fue un hombre que demostró gran sabiduría. En Mateo capítulo 13, versículos 54 al 58 nos dice la escritura, dice: y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Es decir, el testimonio de Jesús fue 100% congruente con sus palabras. De tal manera que podemos ver también que sus propios detractores, sus propios enemigos, testificaban sobre la veracidad con la cual Jesús enseñaba. En Lucas capítulo 20, versículos 19 al 26, vemos esto, donde dice la escritura: procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo, y acechándole enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle y al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. O sea, ellos mismos le estaban diciendo estas cosas a Jesús, ¿verdad? Porque no escondía las cosas, porque no era como los religiosos de su tiempo. Y si no hubiera sido así, ¿verdad? Hubiera quien hubiera dicho: oye, le estás exagerando, ¿verdad? Pero dijeron una verdad. Y le preguntaron, ¿verdad? ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién es la imagen y inscripción? Y respondiendo dijeron: de César. Entonces les dijo: pues dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. O sea, Jesús no era cualquier persona hablando
cosas sin saber o sin pensarlo bien, ¿verdad? No es una persona que hace eso. Y en Mateo capítulo 21, versículos 23 al 27, también nos dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Entonces, la declaración que hace Jesús, la afirmación que hace Jesús, pues no fue una afirmación que podemos llamar que lo hizo sin pensar, ¿verdad? O que fue algo con ligereza, sino que Jesús dijo lo que realmente creía, ¿verdad? Dijo la verdad. Y el último punto que quisiera que viéramos, ¿verdad?, es, hablando de que Jesús valora grandemente la verdad, es que Jesús dio testimonio de la verdad. Aun cuando fue acusado falsamente, fue llevado a Pilato para que se le crucificase. Jesús aprovechó ese momento, no para buscar librarse, sino para dar testimonio de la verdad. Fíjense, veníamos platicando ahorita en el carro sobre aquellos que en la Segunda Guerra Mundial escondieron a los judíos. Y entonces, pues los escondieron y dijeron mentiras para esconderlos, ¿verdad? Y entonces, la pregunta era: ¿hicieron lo correcto o lo incorrecto? Y la verdad es que es difícil no buscar la manera de justificarlos, ¿verdad? Es difícil condenarlos. Pero Jesús siempre dijo la verdad, hasta sus últimas consecuencias. Por eso en Juan capítulo 8, versículos 36 y 37, 36 y 38, al 38, dice: respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Y yo para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿cuál es la verdad? Fíjense algo que dice aquí, y que tal vez antes de leer este pasaje, si les hubiera preguntado ¿a qué vino Jesús al mundo?, creo que poca gente hubiera contestado lo que dice este versículo, ¿verdad? Para dar testimonio a la verdad. Bueno, vemos que Jesús mismo es la verdad. Ser cristiano, seguir a Jesús, es estar en la verdad. Jesús siempre dijo la verdad.
No debemos de avergonzarnos, ¿verdad? Decir que andamos en la verdad. Hubo un tiempo, tal vez ya dejaron de hacerlo porque por mucho tiempo se decía que no podía ser absoluto en la manera de hablar, ¿verdad? Que no podía ser que tú dijeras, esta es la verdad y todo lo demás es mentira. Y entonces hacían sentir mal, o trataban de hacer sentir mal a la gente diciendo, o sea, qué arrogante, ¿verdad? Qué intolerante con los demás. Y entonces, pues la gente normalmente, pues cuando se le llama intolerante, se le llama de otras cosas que tal vez hemos sido llamados, ¿verdad? Pues tienden a hacernos a no hablar. Y bueno, es la manera en la que es una manera en la que la gente usa para callar a otros, ¿verdad? Diciéndoles o llamándoles cosas que nadie quiere que se le diga así, ¿verdad? Aunque obviamente no sean ciertas. Pero Jesús es la verdad. Jesús, podemos decir que era absoluto en lo que él decía. Jesús no decía, yo soy una verdad. Decía, no, yo soy la verdad. O sea, no hay otra verdad. Y cuando creemos en él, pues no es que nosotros seamos los que lo estamos diciendo, sino que estamos reconociendo que él es la verdad. Y fuera de él no existe verdad, sino todo es mentira. Pero en este momento que Jesús dijo estas palabras, pues vemos que este fue el día más importante en la vida de Pilato. Porque tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. Tuvo un encuentro con la verdad. Jesús le estaba enseñando que todo aquel que responde a su voz, a la verdad responde. Y todo aquel que lo acepta, la verdad acepta. Pero aquel que lo rechaza, rechaza la verdad. Y si alguien busca la verdad de manera honesta, escuchará las palabras de Jesús y éstas actuarán en su vida. Si tú eres honesto y escuchas las palabras de Jesús, estoy seguro que actuarán en tu vida, como actuaron en mi vida hace ya muchos años. Jesús nunca paró de enseñar, ¿verdad? De hecho, antes de ser crucificado, Jesús oró por sus discípulos. Y en Juan capítulo 17, versículo 17, dijo esta palabra, ¿verdad? O estas palabras. Dice, Jesús dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y bueno, la verdad es más que los hechos, ¿verdad? La verdad es la realidad de las cosas. No es posible cambiar la verdad. Pero la verdad sí nos puede cambiar. Nos santifica. O sea, nos separa del mundo y para Dios, ¿verdad? Eso es lo que la santificación hace, ¿verdad? Y el secreto para el cambio de una persona no es la fuerza de voluntad que tiene. El secreto para el cambio de una persona es conocer y enfrentar la verdad de la palabra de Dios. La verdad se encuentra en el Señor Jesucristo. Lo que Dios te dice será la verdad. Siempre es la verdad. La palabra de Dios te enseña cómo regresar, cómo encontrar la vida para la que fuiste creado para vivir. Y si tu vida está construida en una mentira, tu vida no cambiará.
No importa en la religión a la que pertenezcas, pero cuando enfrentas la verdad y respondes de manera positiva a la verdad, comenzarás a ver un cambio en tu vida. Recuerdo que Claudia, comentando de su papá, mencionaba que su papá buscó mucho tiempo conocer, buscar religiones, ¿verdad? Buscar cuál es la verdad. Pero dice, cuando conoció a Jesucristo, ya no buscó más, porque él había encontrado lo que él estaba buscando, ¿verdad? Pero para enfrentarnos a la verdad, pues hay ciertas verdades en la Escritura que nos dice la palabra de Dios que son muy importantes, ¿verdad? Y una de ellas es que cuando nos enfrentemos a la verdad, debemos de tener humildad, ¿verdad? Ser humildes. Porque en 1 de Pedro 5:5b, la Escritura nos dice, ¿verdad?, que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por ahí hay una frase, ¿verdad?, que no es exactamente hablando de los soberbios, pero dice, el sabio puede cambiar de opinión. O hay una frase, es de sabios cambiar de opinión, pero el necio nunca lo hará, aunque esté mal. Pero cuando nosotros somos humildes, cuando reconocemos nuestra incapacidad y reconocemos que necesitamos ayuda, especialmente cuando se trata de nosotros mismos, ¿verdad? Lo hemos intentado a nuestra manera y nunca funciona. Por eso en Juan capítulo 8, versículo 32, les enseñó el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y les dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dios quiere que conozcas la verdad. La verdad acerca de ti mismo. En Marcos 10:18, Jesús le contestó a un joven rico, ¿verdad? Le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Ninguno hay bueno. Esa es la verdad. Y en Romanos capítulo 7, versículo 15, ¿verdad? Dice, porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Se requiere humildad para reconocer estas verdades en nuestra vida. Un hombre no puede cambiar por sí mismo. Pero la Biblia siempre te dirá la verdad. Y hay verdades que lastiman, ¿verdad? Y hay mentiras que nos confortan también. Ahí hay una foto, creo que es muy conocida, de una persona que está detrás. Hay dos puestos y hay una persona que está detrás de está detrás del puesto con un letrero arriba que dice mentiras que reconfortan. Y hay está formada una gran fila de personas, ¿verdad?, buscando mentiras que calmen sus emociones y alivien su estrés. Y está lleno, ¿verdad?, de este tipo de personas. Y en el otro puesto está una persona detrás con un letrero que dice verdades que incomodan. Y no hay nada de fila en ese puesto. La verdad es que todos sabemos que la verdad es lo mejor. Deseamos estar en la verdad, pero no siempre estamos dispuestos a pagar el precio que viene con la verdad. Preferimos escuchar a aquellos que constantemente nos aseguran
que lo que creemos es la verdad, aunque no lo sea. Hay verdad que incomoda, pero no culpes a la verdad que incomoda. Culpa a la mentira que te hizo sentirte cómodo. Así es el engaño de la religión. Jesús es el camino, no la religión. Por eso dijo Jesús en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, ¿verdad? Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Jesús es la puerta estrecha y la religión es la puerta ancha. Solo la verdad de la palabra de Dios te puede guiar, ¿verdad?, a que tú vivas en la verdad. No debemos de dejar de decirlo, ¿verdad?, que creemos que estamos en la verdad. No solamente ya porque lo dice la Escritura, porque la verdad nos ha cambiado. Necesitas dejar que la verdad te cambie. Y solo se puede hacer a través de Jesucristo. Por eso cuando Jesucristo dijo, ¿verdad?, yo soy la verdad, el camino y la vida, lo dijo con certeza, ¿verdad?, porque así es. Y Él es el único que te puede dar salvación, ¿verdad?, a través de su palabra. Que Dios les bendiga.